Cristian Nodal levantó los brazos al cielo cuando el balón entró en la portería de Ecuador. Fue un instante de esos que no se planean, un grito de gol como el de cualquier aficionado, con la camiseta de México puesta y la emoción desbordada frente a miles de personas en el Estadio Ciudad de México. Lo que Nodal no sabía en ese segundo exacto es que, a pocos metros de distancia, en ese mismo recinto, estaba Belinda. Y lo que tampoco sabía es que, del otro lado de las gradas, decenas de cámaras de aficionados estaban registrando cada gesto suyo, cada movimiento, cada segundo de esa celebración que en cuestión de horas terminaría circulando en todas las cuentas de espectáculo de habla hispana. Belinda, Cristian Nodal y Ángela Aguilar coincidieron el 30 de junio de 2026. En el mismo estadio, en el mismo partido, en la misma noche histórica para el fútbol mexicano. Y aunque nadie lo había organizado, aunque no había ninguna razón de peso para que los tres estuvieran ahí al mismo tiempo, ahí estuvieron. Eso es lo que vamos a reconstruir hoy. Con calma, con los datos confirmados y también con las versiones que empezaron a circular apenas terminó el partido, separando en todo momento lo que realmente se sabe de lo que solo se especula, para entender por qué esta coincidencia generó tanto ruido. Hay que recordar, aunque sea brevemente, quiénes son estas tres personas entre sí. Belinda y Cristian Nodal fueron pareja entre 2020 y 2022, con un compromiso muy mediático en 2021, y una ruptura pública en febrero de 2022 que dio para meses de titulares. Después de esa historia llegó Cazzu, con quien Nodal tuvo a su hija Inti, y esa relación también terminó, en mayo de 2024. Y finalmente llegó Ángela Aguilar, con quien Nodal se casó por el civil en julio de ese mismo año, en una boda que sorprendió a todos por lo rápido que ocurrió después de su ruptura con Cazzu. 3 mujeres, 3 etapas de la vida del mismo hombre, y durante años el público las mantuvo separadas, cada una en su propio capítulo, cada una lejos de las otras en los eventos públicos. Hasta ahora. Porque lo que ocurrió esa noche de Mundial rompió, por primera vez de forma tan directa, esa distancia que todos daban por hecho. La razón por la que Belinda estaba en el Estadio Ciudad de México no tuvo nada que ver con Nodal ni con Ángela. Belinda asistió como invitada oficial de la FIFA, un papel protocolario, no una aparición casual de aficionada más. Llegó acompañada de Miguel Bosé, artista al que ha expresado admirar desde hace años, y también compartió parte de la experiencia con sus padres. Al finalizar el encuentro, fue Belinda la encargada de entregar el reconocimiento al jugador más valioso del partido, premio que recayó en Julián Quiñones, la figura que había anotado el gol que encaminó la victoria de México. Es decir, Belinda no estaba ahí por casualidad ni mucho menos por seguir a nadie. Tenía una función oficial, protocolaria, ligada al propio organismo del Mundial. Ese dato importa, porque cambia por completo la lectura de lo que pasó después. No fue una mujer que decidió aparecer en el mismo lugar que su expareja. Fue una invitada del evento más grande del año futbolístico, que además resultó compartir espacio con 2 personas de su pasado. Del otro lado del estadio, en un palco distinto, estaban Cristian Nodal y Ángela Aguilar. Los acompañaban los padres de ella, Pepe Aguilar y Anelis Álvarez, y también otras figuras del entretenimiento que se dejaron ver esa noche, entre ellas el cantante Leonardo de Lozán y los actores Alejandro Spitzer, José María Jaspic y Adrián Uribe. Nodal y Ángela llegaron después de cumplir compromisos laborales en Colombia, aprovechando un descanso para disfrutar del partido como cualquier pareja de aficionados que ama el fútbol. No hubo ninguna señal, ningún indicio previo, de que supieran que Belinda estaría presente esa misma noche con un rol oficial. Todo apunta a que fue, en efecto, una casualidad de agenda. Un mundial que se juega en casa,
con celebridades de todos los ámbitos queriendo estar presentes en un partido histórico y con 3 personas del mismo círculo mediático terminando, sin proponérselo, bajo el mismo techo. Y sin embargo, en el momento en que las imágenes empezaron a circular, la lectura pública no fue la de la casualidad, fue la lectura del reencuentro. Distintos medios de espectáculos reportaron que, por primera vez en años, Belinda, Cristian Nodal y Ángela Aguilar coincidían en el mismo recinto, y ese solo dato bastó para que las redes se activaran como si algo más profundo estuviera ocurriendo. Se viralizó un video en el que se ve a Nodal celebrando con mucho entusiasmo uno de los goles de México, un gesto efusivo, natural en cualquier aficionado, pero que en cuestión de horas empezó a leerse con otro tono. Algunos usuarios interpretaron ese entusiasmo como una señal de incomodidad disfrazada de alegría. Otros lo tomaron simplemente como lo que fue: un hombre viendo ganar a su selección. La diferencia entre esas dos lecturas es exactamente el punto donde hay que detenerse, porque ahí es donde la historia se vuelve interesante. No en lo que pasó, sino en cómo cada quien decidió interpretarlo. Porque aquí hay que ser muy claros con lo que realmente está confirmado y lo que no. Los videos que circularon esa noche y los días siguientes muestran a Nodal y Ángela celebrando desde su palco y muestran a Belinda en otra zona, acompañada de sus propios invitados. Lo que ningún video, ninguna fotografía y ninguna fuente ha podido confirmar es que haya existido un encuentro directo entre ellos. No hay evidencia de que se hayan mirado, de que hayan cruzado palabra, de que haya existido un saludo o una tensión visible entre ambas partes. Todo lo que circuló como reencuentro fue, en los hechos documentados, 3 personas ocupando distintas zonas de palcos del mismo estadio, sin que se registrara ningún contacto entre ellas. Existen versiones en redes que aseguran haber visto miradas, gestos, incomodidad, pero ninguna de esas versiones viene acompañada de una imagen que lo sostenga. Es la diferencia entre lo que pasó y lo que la gente quiso que hubiera pasado. Aún así, hay un elemento que sí está confirmado y que merece detenerse en él: el historial. Cristian Nodal reveló, en una entrevista de 2025, que Ángela Aguilar fue en realidad la primera figura pública con la que sostuvo un vínculo romántico, ocurrido durante la pandemia, antes incluso de hacer pública su relación con Belinda en agosto de 2020. Es decir, la historia entre estas 3 personas no es un triángulo simple, con un orden cronológico limpio. Hay capas, hay superposiciones, hay una historia previa que muchos desconocían y que Nodal mismo terminó destapando en sus propias palabras. Y ese dato, sumado a la coincidencia en el estadio, es justo lo que alimentó tanto la conversación. No fue solo un cruce casual entre un hombre y sus 2 exparejas más recientes. Fue un cruce entre 3 personas cuya historia real, según lo que el propio Nodal contó, es más enredada de lo que el relato público simplificado siempre mostró. Mientras todo esto ocurría, había una ausencia que, para cualquiera que haya seguido esta historia de cerca, resultaba imposible de no notar. Casu no estuvo esa noche. Después de haber protagonizado, semanas antes, uno de los momentos más comentados de esta historia junto a Belinda, tras aquel encuentro en la gala de Mujer del Año donde ambas propusieron conocerse más allá de los reflectores, muchos esperaban que si había una tercera ex en escena, fuera ella la que apareciera junto a Belinda. No fue así. Casu no formaba parte de la comitiva de Belinda esa noche, ni tenía ningún compromiso relacionado con el Mundial en México. Sus compromisos profesionales la mantenían en otra etapa de su carrera, con presentaciones en distintos países de habla hispana, lejos de la Ciudad de México en esas fechas. No hay ningún indicio de que su ausencia haya sido una decisión deliberada relacionada con Nodal o con Ángela. Todo apunta, simplemente, a que su agenda no coincidía con la del Mundial.
Pero el efecto narrativo de esa ausencia es real, incluso si la razón detrás de ella es tan simple como una agenda de trabajo. Donde antes hubo 3, ahora hubo 2. Y la alianza que tanto se comentó semanas atrás no se hizo presente en el momento en que, para el público, más sentido narrativo habría tenido que apareciera. Lo que sí quedó claro esa noche, viendo cómo cada una de estas 3 personas se comportó frente a las cámaras, es que hay maneras muy distintas de evitar la exposición pública, cuando no queda más remedio que compartirla. Belinda llegó con un rol oficial. Cumplió una función protocolaria frente a millones de espectadores, entregó un premio con total profesionalismo y, en sus propias redes, describió la noche como el cumplimiento de 2 deseos personales: que ganara México y conocer a uno de sus artistas favoritos, sin mencionar en ningún momento a Nodal ni a Ángela. Ángela, por su parte, se mantuvo dentro del círculo protector de su familia, rodeada de sus padres y de amigos cercanos, en un espacio que funcionó casi como un escudo natural frente a cualquier posible cruce incómodo. Y Nodal fue, de los 3, el que menos filtro mostró. Su celebración fue la más espontánea, la más visible, la que terminó generando más interpretaciones simplemente por ser la más expuesta emocionalmente. Esa diferencia dice algo que va más allá del chisme del momento. Belinda construyó, con los años, una forma de estar en público que prioriza el profesionalismo por encima de la emoción visible, algo que se nota en cómo maneja cada aparición pública desde que dejó atrás su etapa más mediática como pareja de Nodal. Ángela sigue apoyándose en su familia como red de contención, algo comprensible considerando que su exposición pública empezó desde niña y que, en los últimos 2 años, su vida personal ha ocupado más titulares que su carrera musical. Y Nodal, después de todo lo vivido, sigue siendo el más transparente de los 3 frente a una cámara, para bien y para mal. Lo cual explica por qué es, una y otra vez, el que termina en el centro de cada interpretación, incluso cuando lo único que hizo fue celebrar un gol de su selección. Lo que queda de esta historia no es un escándalo, ni una pelea, ni una reconciliación secreta. Es, en realidad, algo más sencillo y quizás más incómodo de asimilar. 3 personas que compartieron una historia sentimental profundamente pública, forzadas por la casualidad de un evento mundial a ocupar, por unas horas, el mismo espacio físico, sin que ninguna de ellas lo hubiera buscado. Y aún así, ese simple hecho, sin encuentro confirmado, sin palabras cruzadas, sin ningún gesto documentado entre ellos, fue suficiente para reactivar una conversación que muchos daban por cerrada. Eso dice más sobre la audiencia que sigue esta historia, que sobre las 3 personas que la protagonizan. Porque al final, la pregunta que queda flotando no es qué pasó entre Belinda, Nodal y Ángela esa noche en el estadio. La pregunta es, ¿por qué, después de tantos años, seguimos necesitando que algo haya pasado?